El hombre llegó a la luna en 1969. O al menos, eso hemos creído durante casi 60 años. Pero ¿será que sí fue así? O fue un engaño en un intento desesperado de ganar una guerra silenciosa por la conquista del espacio exterior. Yo soy Alex. Y yo soy Raúl. Y esto es Conspiracine. Bienvenidos. Pues bienvenidos al segundo episodio de Conspiracine. Hola, hola. Estamos muy contentos de estar de vuelta por acá. Muchas gracias a todos los que ya se han suscrito al Sí, canal. muchas gracias, A los que nos están siguiendo en nuestras redes, en Instagram, en TikTok. Sí. Tenemos ahí mucho apoyo. Llevemos esta conversación, sigámosla, Así escuchemos de todos ustedes las teorías que ustedes tienen para compartirnos, Sí. los misterios que quieran que platiquemos acá en el podcast. No, y hablando de eso, que vamos a hablar hoy en específico es uno de los que se hizo más retune, ¿no? Ahí en las redes sociales. En los primeros teasers para, Así, para en los para el teasers. programa hubo varias respuestas Sí. sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy justamente. Así es. Es un tema que vamos a dividir en dos. Va a Sí. ser, digamos que va a ser una serie de 2 episodios. Así es. Pero es que para poder entender lo que suceda en el episodio de la próxima semana, que Sí. es lo que realmente está más relacionado con el cine, Sí. necesitamos el contexto Así del que es. vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el viaje a la luna. Así es. Llevamos casi 60 años desde que el hombre llegó a la luna, Ujú. desde que el hombre dice que llegó a la luna. Dice, así es. 1969 llega el Apolo 11 finalmente aluniza y bueno, todos sabemos, Neil Armstrong es la primera persona en pisar la luna, Buzz Aldrin es el segundo, bueno, ese no todo el mundo lo sabe. No lo sabía. Pero vaya, el contexto de esto se da en la Guerra Fría, Así ¿no? es. Después de la Segunda Guerra Mundial está esta guerra sin armas, digámoslo Sí, así, no. entre Rusia y Estados Unidos. Y dentro de esta Guerra Fría existe algo que se llama la carrera espacial. Así es uno de los datos. Digamos que importantes. el gobierno estadounidense y el gobierno ruso empezaron a obsesionarse con llegar al espacio. Sí. Vamos a decirlo como es, competencia. Sí, Una competencia. Sí. ¿Quién va a llegar a la luna primero? Sí. ¿No? Y entonces los esfuerzos y el presupuesto y todo lo relacionado empezó a tener mucho más fuerza Sí. con el objetivo de llegar a la luna. Así es. Tanto de parte de los rusos como de parte de los americanos. Así es. Sabemos el orgullo gringo, nosotros tenemos que ser los primeros en Sí. llegar a la luna, casi tenemos que conquistar la luna, que sea nuestro Sí, territorio. literalmente. Y entonces John F. Kennedy hace la promesa de Sí. que antes de que termine la década de los 60s, Sí. el hombre iba a llegar a la luna, no solo el hombre, sino que los Estados Unidos, Sí. America, Fuck yeah. America, iban a llegar a la luna antes de que terminara la década. Así es. Entonces, todos los esfuerzos se fueron al programa espacial, al programa Apolo, Sí, ¿no? Apolo. Para que en 1969, finalmente el Apolo 11, la misión del Apolo 11, fue a la que llegara y alunizara Así y es. ganara a Estados Unidos la carrera espacial y pusieran la banderita Sí. de Estados Unidos En ese momento. en la superficie de la luna. Exacto. Se acabara Pues, todo debate, ¿no? Exacto. Todo Y bueno, en este momento sigue ahí, ¿no? La banderita enterrada y Así es. La el vimos módulo en Día de la lunar. Independencia. Ahí la vimos. Ándale, ahí supimos que sí era cierto, porque ahí estaban. Entonces, bueno, fue una presión política muy importante para John F. Kennedy para cumplir Sí. con esta promesa, que era pues, casi que el core de su administración. Exacto. Como cierto presidente actual, ¿no? Con los ovnis. Así era John F. Kennedy en ese tiempo, ¿no? Con la carrera espacial e impulsarla. O sea, fue su promesa de campaña, ¿eh? O sea, literalmente. Literal. Sí. Entonces, pues, ¿en dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra esta teoría o esta conspiración alrededor de? Bueno, se dice, o los teóricos, o algunos teóricos más bien, no todos. Conspiranoicos, exactamente, Sí. no teóricos, conspiranoicos. Sí, Sostienen que realmente había una imposibilidad técnica Sí.
Imposible. De que realmente pudiera el hombre llegar a la luna y alunizar ahí en ese momento de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo con tan poco tiempo de desarrollo para lograrlo. Y entonces, ante esa imposibilidad, dicen que la NASA, Tuvo más una bien el super idea. gobierno de Estados Así Unidos es, tuvo el la gobierno. brillante idea, que lo vemos un poco retratado en esta película de, ¿cómo se llama? Fly Me to Fly the Me Moon, to the Moon. Así es. con Scarlett 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 Johansson, Johansson. y se me olvida quién es el Tatum, ¿no? protagonista. Ah, ¿Channing Tatum? Sí, ¿no? Creo que sí. Channing Sí, Tatum. sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, básicamente el gobierno estadounidense dice, ¿por qué no? Exacto. Lo grabamos, ponemos un set. ¿Para qué ir a la luna si la luna puede llegar a Ándale, nosotros? exactamente. Eso dije. Entonces, si acaso no logramos llegar a la luna, Sí, vamos a tener un plan de emergencia. así es. Vamos a hacer un set de filmación ambientado como si fuera la luna. La luna. Y vamos a grabar el alunizaje. Para que en caso de que fallemos, tengamos este backup. Así Y es. de todas formas, Estados Unidos llegue a la luna. Exacto. Hagan de cuenta que el América robando en una final. No, bueno. Si no la pueden Estamos en ganar, las se la van a referencias. robar. No, bueno. Este, A ver, aquí no fue robada, fue fabricado. Entonces, bueno, sí, vamos a fabricar esta realidad en caso de que no la logremos. Así es, así es. ¿No? Entonces, eso es lo que dicen algunas teorías conspiranoicas. Conspiranoicas. Ujú. Y hay algunas cosas, bueno, varias cosas que, Sí. digamos, que pudieran respaldar estas teorías. A mí lo que de entrada sí se me hace un poquito curioso es que, a ver, estamos hablando de que en muy pocos años hicieron todo el desarrollo para que el hombre pudiera llegar y llegó exitosamente Así a la es. luna en 1969, como que cumplió ese deadline, y llegó algunas veces después todavía. Sí, sí, sí. Se logró en pocos años. ¿Por qué en en los 60s Sí. se logró eso y hoy en los años 2020 está siendo tan difícil y este plan de la NASA de llegar otra vez a la Luna cada vez se va aplazando? ¿Por qué ha tomado 60 años volver a querer Claro, claro. llegar? O sea, Y y el desarrollo está siendo tan lento si ya lo habíamos logrado. exacto, si ya se había logrado algo, que incluso debería de ser en estos tiempos, ¿no? Con una palma de la mano. O sea, literalmente debe ser tan sencillo, porque es hasta pareciera que es más difícil, ¿no? Sí, O sea, ahora es en los hasta años más. 60 se construyó un cohete con sus, me imagino que con sus virtudes y también sus defectos, Sí. pero se consiguió un cohete que lo logró. Sí, lo logró. 60 años Y después regresaron no a salvo, tendríamos ¿eh? que haber ya desarrollado un super cohete 10,000 veces Sí, mejor. sí, sí. O sea, que los traen en un día. Fum, fum, ¿no? Van y Ándale, regresan o sea, intactos. No sé a qué nivel, pero pues algo tendríamos Sí, que ya claro, haber claro, hecho, algo, ¿no? algo. No tendríamos que ya haber perfeccionado muchísimo esa forma, porque vaya, no es como que fuimos a la luna o llegó Estados Unidos a la luna y después cancelaron el programa espacial. Hicieron otras cosas, dejaron de ir a la luna, pero tuvieron muchísimas misiones en la órbita terrestre. Sí, en la órbita terrestre. Han hecho telescopios que han viajado afuera del sistema solar. O sea, no es como que han parado. Entonces, ¿por qué específicamente el llegar a la que sería como nuestra primer punto de nuestra Sí, primera escala como en el humanidad, espacio? ¿no? Así es. ¿Por qué hasta ahora es que lo estamos retomando y por qué está tomando tanto tiempo si ya lo habíamos hecho? Sí, exacto. Sí, ya se había hecho sin tantos recursos y ahora, ¿no? Hablando de multimillonarios como Elon Musk, ¿no? Y ese tipo de personajes, pues ya se había hecho. Y como tú bien lo dices, no es que la NASA haya cerrado, ¿no? Que ya conseguimos nuestro objetivo, pues vámonos Sí, ya. ya va, nos echamos a la cama. A la y cama. destrozamos toda la documentación Sí. para que nadie pueda volverlo a hacer. Sí, sí, sí. Pues bueno, hay unas explicaciones que es eso, ¿no? Que la tecnología ellos lo vieron así como, es que esto es tan valioso que si cae en manos equivocadas, pues mejor nosotros nos sacrificamos y lo destruimos, ¿no? O sea, imagínate. O sea, ¿qué clase de interpretación en cuanto a información se refiere que incluso nadie en este siglo haya vuelto a tener, ¿no? La idea de cómo llegar sanos y salvos Es una cosa rarísima. a la luna. Sí, sí, sí. Explícanos, Raúl, y esto obviamente lo vamos a tocar con más Sí. profundidad en el podcast de la próxima Así es. semana, pero explícanos a grandes rasgos por qué esto tiene una relación tan No, estrecha no. con el mundo del cine. Así es. Y yo regreso en un segundo mientras tú nos explicas. Claro, claro. Esta teoría, porque es literalmente lo que es, recae en una figura muy importante y tal cual, ¿no? Genuina dentro del mundo de la cinematografía internacional, porque es tal cual lo que es. Y estamos hablando del director Stanley Kubrick, un director que fue sumamente reconocido y sumamente aplaudido por los alcances que tuvo, no nada más como sus trabajos, digamos, artísticos, sino incluso también tecnológicos. Y uno de estos, pues obviamente el más importante y correlacionado con el espacio, pues es nada más ni nada menos que 2001, ¿no?
la adaptación Espacial. así es, la Odisea Espacial, que de 1968, que demostró que la tecnología, había una tecnología, por lo menos lo que se ve en pantalla, similar a la que ya se puede generar, cómo sería el ir al espacio, ¿no? Correcto, o sea, En ese tiempo. no tecnología para ir al espacio, No. sino tecnología suficiente para simular estar en Exactamente. el espacio. Y vaya, es cierto, o sea, si tú ves Exacto. hoy 2001, la Odisea Sí. Espacial, la verdad es que sí es impresionante Sí. las imágenes que muestra. Si te pones a pensar en la época en la que fue. Claro, ¿no? claro. Estamos hablando de 9 años antes de la Guerra de las Galaxias. Sí, ¿no? exacto, de la Guerra de las Que Galaxias. también fue así como toda una revolución Sí. de películas como del espacio. Sí. Entonces, 2001 sí se ve imágenes pues muy... pues que pudiéramos considerar fotorrealistas, Sí, tal cual. ¿no? Entonces, En estos tiempos, sí. de ahí parte un poquito esto de que Claro. ya existía la tecnología para hacer parecer que estuviéramos. Sí, totalmente. Pero, o sea, y no nada más que pareciera, que muchos incluso hasta llegaron a querer hacerlo, ¿no? Porque ahorita si tú ves Gravity o producciones así, pues ya, ¿no? Ya, pues ya tienes que sacarle de cine. Pero en ese tiempo, la gente realmente, o sea, las viajabas al espacio, ¿no? Sí, es que Era lo que antes tenía. de eso no había una película Sí. del espacio que se viera así. Así Es como un poquito lo que pasó con Jurassic Park. Si tú veías o querías hacer una película Sí. de dinosaurios previo a 1993, pues tú ibas a hacerla con muñequitos de stop motion Sí. y se iba a notar muy a simple vista Sí. que pues, es una película. Vaya, sabemos que es una película, pero que la película te atrape y la sientas real es otra cosa. Sí. Y una película de dinosaurios antes de esa época, pues tú sabes que lo que estás viendo es un muñeco de un Sí. dinosaurio animado. Sí. Llega Jurassic Park con los efectos por computadora, con los animatrónicos y demás, y de pronto, incluso ya en 1993, como que como espectador dices, Sí, la gente "Wow, sí se cagaba del estoy miedo, ¿no? viendo un dinosaurio Sí. ahí con las personas, Sí, te ¿no?". lleva ahí. Es un poquito Exactamente. ese símil de lo que pasaba en ese entonces. Exacto. No teníamos un punto de referencia de cómo se verá realmente estar en el espacio, Sí. porque nadie lo había recreado de una manera que fuera tan, pues, visualmente creíble Claro. como lo hizo Kubrick Claro. en 1968. Entonces, regresando justamente con eso, ¿no? A la teoría, pues ¿quién mejor, ¿no? Para cuando la NASA dijo, oigan, pues no vamos a poder llegar, pero y si llegamos, entre comillas, pues quién mejor elegido que es alguien como Stanley Kubrick, ¿no? Después de haber visto ese trabajo, ¿no? Pues sí, o sea, esa sería como la lógica, aunque ahí sí yo digo, vaya, eso pudiera ser lo que la NASA pensó. Sí. Pero otra cosa muy diferente es lo que Kubrick se hubiera prestado a hacer, Sí. ¿no? Porque sabemos que tiene Sí. su forma de ser y su personalidad muy Así es. Para quienes no lo sepan, alguien que le pateaba el trasero a la academia. O sea, literalmente estamos hablando de alguien con ese nivel, ¿no? Sí, o sea, no siento yo, Ajá. por lo que sabemos de Stanley Kubrick, que sería una persona que diría, ay, claro, sí, yo les filmo la llegada a la luna Sí. y hagamos este gran engaño y esta conspiración. Sí. No me suena. Ahora, vamos a pensar que sí, vamos a decir, sí, a Kubrick le encantaría involucrarse en este... Sí, lo vería en como un este reto, ¿no? En este gran secreto que Sí, nunca sí, debe sí. salir a la luz, pon tú. Pero, siendo Stanley Kubrick el director de cine que era, pues era tan perfeccionista que hubiera demandado que lo mandaran a la luna a grabar, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Tenemos que llegar a la luna para poder filmar Exacto. la llegada a la luna. O por lo menos llévenme a mí para ver cómo es y ya ahora sí lo hago bien, ¿no? O sea, Exacto. él hubiera dicho Ahí ese se tipo. aplicaba la pregunta esta que le hicieron a Cuarón en la rueda de prensa de Gravity. Ah, sí, de Gravity. ¿Cuáles fueron los retos de grabar en el Exacto. espacio exterior? Exacto. Kubrick hubiera querido eso. Exacto, Kubrick hubiera. Algo que se está quedando corto también Tom Cruise, ¿no? Que también ya lo quiere hacer, de ir a grabar al espacio. Y pues también se plantea, obviamente, pues la idea, ¿no? De decir, además de con todos estos elementos, estaría él. Porque él sabe que tiene que ser un secreto muy bien guardado, pero si no, su propia carrera y todo su legado que podría estar llegando se puede caer por la borda, ¿no? Si se llegara a descubrir que él ayudó a un fraude internacional, ¿no? Sí. Tal cual ese tipo de A cosas. menos Ujú. que después lo confesara de alguna Claro. forma. Pero bueno, esto ya lo vamos a explorar Sí, eso es en el próximo episodio. Era solamente como dar un poquito de contexto dentro de esta misma parte de fue el gobierno de Estados Unidos intentando Sí. fabricar esta realidad. Sí. Pero vamos a hablar mucho más en profundidad de Kubrick la próxima semana. Sí. Pero ahorita, bueno, creo que algo que seguramente le interesará a las personas que Sí, nos están escuchando sí. o viendo en YouTube, ¿cuáles son las pruebas o evidencias
de este fraude. Porque una cosa es que tú y yo digamos, ay, no, pues seguro le hicieron así. Sí, nomás porque no querramos. ¿Qué cosas respaldan Exactamente. esa teoría? Las famosas pruebas, ¿no? ¿De dónde saca la gente? Que no nada más sea, o capaz, ¿no? No, pues son los rusos que dijeron, no, no es cierto y ya se lo inventaron. No, no, no. Aquí hay algunas pruebas que se han explicado a lo largo, o bueno, que se han plasmado a lo largo de los años, las cuales, pues, por lo menos nos dejan pensando, ¿no? Que de eso trata al final este podcast, ¿no? De que uno lo pueda decir. Uno, pues, yo creo que es uno de los más evidentes, pues, es la bandera que ondea, ¿no? Porque si uno recuerda, pues, los videos del alunizaje, A ver, al espera, momento de ver espera. esto, ¿no? Pero a ver, la bandera que ondea, pues si yo he visto en todas las películas, Sí. siempre hay una bandera estadounidense ondeando, exacto. Atrás del héroe y demás, pues ¿por qué no va a pasar? Exacto, ¿por qué no va a pasar lo mismo en el espacio, no? Es que esas banderas ya vienen con aire incluido, ¿no? En los largos, para que se mueva. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Si Neil Armstrong es un héroe, tiene que tener su bandera detrás. Así es, tiene que ir ondeando así, como si fuera Superman. Y pues aquí, ¿no? Obviamente se basa, la física es básica aquí. En el espacio, pues no hay aire. O sea, no hay forma en que un objeto como este pues puede estar al final ondeando, ¿no? Pues no, pero aquí también entra la física, Raúl. A ver, para empezar, no era una bandera como la que tú y yo así, traemos el día de la independencia de México y le hacemos así para que ondee. Es una bandera que tenía varillas justamente para que se mantuviera. Para que se mantuviera. ¿no? Si no, pues sería un trapo ahí colgando. Colgando nada más así, ¿no? Moviéndose. En la luna. No, o sea, tenía varillas como para mantener la forma bueno. y quedarse fija. Ahora, ¿por qué dicen esto de que se ve como que ondea en los videos que existen? Así es. Pues es muy simple. Cuando pusieron la de esta, o sea, la bandera, la clavan. De clavarlo. ¿Y qué pasa cuando tú con algo que tienes en la mano golpeas el piso? Sí, pues generas. Pues existe energía cinética que, o sea, hay vibraciones en el asta o en el mástil de la bandera que hacen que se mueva. No quiere decir que esté ondeando por el aire. Quiere decir ¿no? que hay una vibración. Bueno, si uno ve los videos, no sé. Sí parece un poco. Bueno, estoy tratando de dar una explicación lógica, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias. Y no eres tú el único. Más allá de la explicación súper lógica de que tenía que haber una bandera ondeando del héroe Neil Armstrong. Exacto, las explicaciones no son las consecuencias, sino los motivos. Y el motivo aquí era que se viera épico. ¿Lo ordenó el director? Pues no lo sabemos. O sea, al final, si lo tratamos de ver de manera racional, es un error, es una falla de percepción. Muy bien, Creemos que está ondeando con el aire, pero realmente está moviéndose a causa de una vibración. Es la inercia del movimiento que hicieron cuando la pusieron. No, que no la vibra, dejó oscila. Los momentos. La palabra que dices entonces es oscila. Pues cuando le haces así. Pudiera ser que oscilara un poco. Ok. Sí, pudiera ser. Muy bien. Tampoco te voy a decir, no, a fuerza es esto, pero no, es la está bien. explicación que yo le encuentro. Está bien, ¿no? y no nada más tú, sino quienes han obviamente corroborado que sí llegamos a la luna, pues también tienen, ¿no? Esa clase de explicaciones. Pero a ver, ¿qué me dices de esta otra prueba? Y esta es que cuando uno ve pues las tomas, ¿no? Ahí en el espacio, tanto a Lance, los astronautas, pues, bueno, no sé si caminando o hasta como brincando, ¿no? Como por la gravedad. En el fondo, pues como que falta algo, porque siempre nos dijeron que en el espacio exterior, pues había estrellas, que son las que nosotros podemos ver incluso en la noche, ¿no? Cuando no hay mucha contaminación visual. ¿Qué está pasando ahí? Porque si yo no mal recuerdo, en los videos se ve completamente oscuro, ¿no? Es diferente lo que podemos ver desde aquí, desde la Tierra, a través de nuestra atmósfera, que lo que podemos ver desde el espacio. Esa es una. Dos, ¿cómo funcionan las fotografías? Para que tú veas una estrella, que es una fuente de luz, en una foto, y sobre todo en las fotografías de esa época que no eran digitales, pues, ¿cómo funciona? Tienes que tener la película expuesta a la luz y esa luz, digamos que se plasma en la película. Dependiendo de la cantidad de tiempo que está expuesta la película a la luz, es la cantidad de luz que va a atrapar y en este caso, pues la cantidad de estrellas, fuentes de luz que se van a ver en la fotografía. ¿No? ¿Qué pasa? La luna tiene una superficie que es muy reflejante, ¿no? Cuando la luz del sol le pega directamente, refleja mucho. Entonces, para evitar una sobreexposición de las películas que se quemaran, que se echaran a perder, tuvieron que usar tiempos de obturación muy pequeños. El tiempo de obturación es cuánto tiempo se abre la ventana de la cámara para dejar pasar la luz para luego cerrarse. Entonces, eran tiempos muy pequeños. Digamos que era esto, ¿no? O sea, menos de un segundo. Algo rápido para tomar la imagen y que no se sobreexpusiera. Entonces, cuando pasa esto muy rápido, no da tiempo de captar la luz de estas fuentes de luz que son mucho más pequeñas, mucho más lejanas, y por eso es que no se ven estrellas en las fotos. No te vayas demasiado lejos. Tú toma hoy una foto del cielo en la noche, aunque tú lo veas estrellado con tu teléfono. Sí, claro.
incluso se van a ver ahí como lucecitas raras o como Sí. lucecitas dobles. O sea, son efectos O como los lenses, ópticos ¿no? Ajá. que incluso suceden en el día de hoy. Sí. Entonces, a mí no me parece ahí nada raro que en ese entonces, pues no alcanzara a capturar la luz que emiten las estrellas. Ahora, pues si lo estaban haciendo en un estudio de filmación, pues ahí tampoco hay estrellas, Raúl. Por eso no No, se no, ven. no, por eso no se ven. Esa ya es la explicación, ¿no? Tal cual. Kubrick no le podía traer las estrellas que él pidió ya para el cine. Y a ver, y de la Es que tercera, ¿eh? imagínate intentar tomarle una foto no sé, a una velita, Sí, sí, sí. teniendo detrás reflectores como los de un estadio. Sí, claro, claro. Pues no se va a ver, ¿no? O tomar una fotografía de la lluvia, muchas veces no se Sí, alcanza no, a no, ver. no. Para las películas, por ejemplo, cuando está nevando, usan más bien pedazos de papa para que se vea Sí, para que sí el se pedazo vean. blanco. Cuando Sí. está lloviendo, usan rociadores especiales que hacen gotas muy gruesas para que se alcancen a ver Sí. en la cámara, porque los mismos efectos de la luz hacen que algunas cosas se vean y Sí, sí, algunas sí. cosas no se vean a Sí, no, cámara. no, eso tal cual se puede entender. Incluso hasta tomarle foto a la luna, ¿no? Que Ujú. la megaluna que todos vemos ahí, pues no salen las fotos. Pero a ver, de esta tercera prueba, ¿qué hay? ¿Qué es la explicación que le puedes tú encontrar? Hay sombras inconsistentes. Si el sol es la única fuente de luz, estamos hablando ya cuando estamos en el espacio, pues todas las demás sombras deberían de ser pues paralelas, ¿no? De un mismo. O sea, solamente tienes una fuente de luz. Pero cuando uno analiza y ve las fotografías y los videos que se tomaron allá, pues las sombras se ven en ángulos distintos, como si el sol posara de un lado y luego del otro. O sea, Bueno, ¿no? ahí pues entran diversos factores, Ujú, yo creo, para explicar la forma de las sombras. Para ujú. empezar, estamos en una superficie que no es plana, ¿no? Ajá. La luna pues tiene su relieve, tiene Sí, sí. rocas lunares, tiene cráteres grandes y chiquitos. Entonces, en el espacio que estaba capturando la cámara, hay superficies irregulares. Eso puede jugar en ¿Coloto? cómo se ven las sombras, cómo se marcan y Ujú. demás. La otra es que tú mencionas que solo hay una fuente de luz, que es el sol, Sí. ¿no? Sí y no, porque el módulo lunar en el que alunizaron tenía luces. Ok. Entonces, si el sol está pegando de un lado y de pronto tienes las luces del módulo lunar del otro Del o en otro. otro ángulo, ahí sí se puede generar pues un juego diferente de las sombras y que algunas estén apuntando a un lado y otras a otro, ¿no? Ok. Porque se ven muchas fotografías y se ven muy estéticas, ¿eh? Que al final digo, no digo, la mayoría de ellos, bueno, ¿Tú no la crees que mayoría, Neil todos Armstrong sí. iba a ser un astronauta Ah, sin sin ser, saber teoría de la fotografía exacto, la y teoría de de la fotografía, iluminación? sin ser instagramiable, ¿no? Sin ser Ándale. para el Instagram. O Al sea, final esas no, sombras sí, ¿eh? literalmente ahí sí creo que si están en este programa para llegar a la luna y es un esfuerzo tan grande, Sí. seguramente dentro de... Mínimo que las fotos queden bonitas, No, ¿no? pues sí, o sea, seguramente dentro de ese entrenamiento hubo un exhaustivo entrenamiento y ejercicio de conocer cómo funcionan estas cámaras y hacer que las imágenes que transmitieran de vuelta a la Tierra fueran lo más bonitas, fidedignas posibles, ¿no? A mí me huele más a que el director de fotografía pues, tuvo su Pues cuchara. tampoco Stanley Kubrick quería ir a grabar a la luna y se conformó con Ah, luces mal bueno, puestas, por bueno, no. Dios. No, bueno. Aquí se va otro. ¿Y qué me dices de esta última prueba? Que es el cinturón de Van Allen. Que, bueno, para los que ¿De ya Van saben. Halen? No, de Van Halen, que también fue ahí a la luna. Se sabe que la Tierra pues está rodeada por zonas de radiación, ¿no? Que al final pues son literalmente mortales. O sea, estamos hablando de campos magnéticos muy fuertes. ¿Cómo es que los astronautas atravesaron literalmente ese infierno radiactivo sin volverse los cuatro fantásticos? O Pues sin revés. ahí sí entra rocket science, como Ah, le como llaman, ¿no? decimos. A ver, son físicos que literal son los más top del mundo, Sí. que calculan las trayectorias justamente para evitar estas cosas. A ver, ¿cómo entra hoy en día Katy Perry cuando sale al espacio con Jeff Bezos? ¿Cómo reentra a Como renta, la ¿sí? Tierra, ¿no? Estas que acaban de hacer su viaje a Sí, la su viaje Luna a la luna alrededor regresó. y que reingresaron a la Tierra en esas condiciones, ¿cómo le llaman? Que es plasma a no sé cuántos miles de grados centígrados, Sí, sí, ¿cómo no se desintegran? Pues de la misma forma, calculan una trayectoria sí, para atravesar estos, digamos, terrenos o espacios sí. peligrosos
de manera segura en una nave que está fabricada justo de forma en que el ángulo que tome resista esa... O sea, no nada más es el ángulo, sino también el material, dices. O sea, Claro, que al final que pueda claro, reabsorber recuerda eso. que ¿cómo se llama? El transbordador espacial, el Vale. que Yo creí que ibas a decir el refrigerador el de que solo Indiana iba a Jones. la órbita, la Vale, parte vale. de abajo, la que es negra, es realmente como un tipo de espuma Sí, aislante que ayuda con el calor de esa sí, entrada. sí. Entonces sí, obviamente también es el material, pues no van a mandar un... No, también yo sé que no los van a poner en aluminio, ¿no? Así tal cual Pues, al espacio. Pero al final de cuentas, pues el espacio, digo, si uno tiene calculado todo, ¿no? Pues el espacio. Mira, si el mar es peligroso, ¿no? Y estamos ya hablando de uno que lo tenemos más o menos aquí en casa, imagínate ahora un ambiente, ¿no? Mucho menos Claro, controlado. es mucho más peligroso, pero está Claro, mucho claro. más planeado. Ahí es a lo que voy. Si en pocos años pudieron planear Muy bien. todo para llegar a la Luna, ¿por qué esa misma planeación no partimos de ahí y ya llegamos hoy, Sí. 60 años después, en un mucho mejor lugar para hacerlo de manera más fácil? Parece, Sí. o sea, eso es lo que está raro, pero vaya, o sea, ahí sí siento que estas teorías conspiranoicas de, no, pues es que la radiación y la fregada, pues eso está calculado, obviamente, Claro. por físicos que saben al respecto, ¿no? Sí, sí, Tú y yo, que no somos físicos ni nada por el estilo, pues obviamente no sabemos qué implica ni qué conlleva. Sí, ¿qué conlleva hacerlo? Pero pues creo que es lógico que si llegaron a la Luna, llegaron porque las top minds del mundo Sí, se lo pusieron hicieron de posible. acuerdo, ¿no? Entonces tú también estás diciendo, ¿no? Porque uno de los argumentos también, o de las razones por las cuales ya es imposible viajar al espacio, es el aumento de las altas temperaturas, o sea, el calentamiento global. Imagínate, también lo están manejando como una de las factores por las cuales no hemos podido regresar a la Luna. Porque ahora es más alto riesgo, ¿eh? Pudiera ser, o sea, de nuevo, pues, tú y yo no sabemos nada de eso. No, pero pues, o sea, si nos vamos un poquito de eso, pues también hay materiales nuevos, ¿no? Sí, vaya, o sea, Hay muchas cosas. hay evidencias o cosas que sugieren que pudiera Así ser es, cierta así esta es. teoría, Así es. pero también hay ciencia que respalda el hecho de que sí se llegó a la Sí. Luna. En este caso en particular, por lo menos hasta este momento en el que hemos llegado en esta serie de 2 episodios, yo sí me mantengo muy escéptico. Creo que sí llegamos a la Luna en 1969. ¿Tú sí crees? Yo sí creo que Es llegamos que a la Luna. Ok. O sea, me mantengo muy escéptico de las Lo que te iba a teorías decir. hasta este Ajá. momento, porque Ajá. falta escuchar todo lo que rodea a Stanley Kubrick, Así es. que vamos a escuchar en el podcast siguiente. Así es. Obviamente, Sí. escúchenlo, suscríbanse al canal, denle like a nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que se enteren la próxima semana cuando esté este episodio de Stanley nuevo. Kubrick, porque se va a poner bueno, y para que tengan todo el contexto y formen su propia opinión Así es. sobre estas teorías que dicen que el hombre realmente todavía no ha llegado a la Luna. Así es. Compártanos sus opiniones y obviamente también pues más teorías, ¿no? Que ustedes tengan sobre eso. Eso va a nutrir muchísimo al canal y pues vamos a estar nosotros abiertos a cualquier sugerencia o tema interesante. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en Conspiracine y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y ustedes tienen la última opinión.